¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. El día de hoy vamos a hablar alrededor de las garantías constitucionales del ejercicio periodístico, enmarcado también en este Día Internacional de la Mujer, en donde se quiere conmemorar y restituir los derechos de las mujeres a nivel mundial. Y precisamente vamos a enfocarnos también en el tema del derecho de todas las mujeres periodistas y comunicadoras que durante esta época de crisis en la cual nos hemos visto envueltas, muchas de ellas se han visto violentadas en sus derechos como trabajadoras de la comunicación al ser sujetas de acoso, asedio, asalto y amenazas. Muchas de ellas están en el exilio y una en especial se encuentra todavía presa a raíz de las acusaciones que se le hiciera. Estamos hablando de nuestra colega Lucía Pineda Ubau, quien desde hace más de un mes se encuentra detenida, presa y es sujeta de un proceso judicial. Para hablar alrededor de este tema, Pablo, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Así es, Michelle, tenemos en esta ocasión al doctor César Guevara, especialista, máster en lo que es Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como Derecho Penal Internacional. Buenos días, doctor, es un placer tenerle acá con nosotros en Acción 10 en la mañana para orientar, para informar y para aclarar a nuestros amigos televidentes la parte legal de lo que están sufriendo los colegas periodistas, así como las mujeres periodistas, sobre todo en este día 8 de marzo que se celebra el Día de las Mujeres. Doctor, iniciar con la pregunta, ¿cuáles son las bases legales que nos defienden a nosotros, que nos protegen a nosotros como comunicadores, independientemente del género, principalmente a las mujeres? Sí, buenos días, gracias por la invitación, felicidades a todas las mujeres y en particular a las mujeres de prensa. Para empezar, nos tenemos que ir a la Constitución Política de Nicaragua. La Constitución Política tiene diversos articulados, pero en particular los artículos 66, 67 y 68 se refieren exclusivamente al tema de la libertad de expresión y son la base constitucional del ejercicio libre de la profesión del periodista. Además de eso, existen otras disposiciones legales que tienen un rango también constitucional o que les da un rango a los tratados y convenios internacionales. Y me refiero al artículo 46 de la Constitución Política, que establece el nivel de importancia que tienen los tratados y convenios internacionales dentro del territorio nacional. Específicamente los indicados, y en particular señalo algunas convenciones de las Naciones Unidas y la Convención sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Doctor, las circunstancias que hemos vivido, las crisis en las que hemos vivido, en donde muchas mujeres han sido víctimas, mujeres comunicadoras, han sido víctimas, por ejemplo, de violencia. El año pasado supimos de la detención, el robo que le hicieran a Leticia Gaitán, periodista que se ha exiliado en Costa Rica, también el de otra colega de Canal 12, ¿qué lectura se le puede dar y cuáles deberían de ser los procedimientos legales en contra de aquellas personas que amenazaron con armas a estas dos colegas? Tomando en cuenta, doctor, también que es un derecho constitucional el informar y el ser informado, ¿verdad? Porque nuestra Constitución, nuestra base legal, expresa el derecho que tienen, primero de profesión, ¿verdad? El de la libre profesión, el derecho de informar y a nuestros amigos televidentes el derecho de ser informados. Sí, es importante en el tema de la libertad de expresión el hecho de que la ciudadanía tome conciencia de que cuando se afecta a un periodista no se afecta el derecho individual del periodista tan solo, sino que de acuerdo precisamente a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de defensa de periodistas ha establecido. La afectación va en dos vías.
La primera vía es el derecho a informar de parte del periodista, que es un derecho que podría verse como individual, pero también existe la otra vía, que es el derecho a recibir información de parte de la colectividad, de tal manera que cuando se afecta a un periodista, se afecta a toda una colectividad. Si se pone en riesgo el derecho de información, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política en el artículo 66, que establece, o más bien ordena, o de manera imperativa señala, que el pueblo o la sociedad tiene derecho a información veraz, pero esa información tiene que llegar a través del periodista. Cuando se afecta el derecho de un periodista, se afecta el derecho de toda la colectividad. Tener conciencia de esto es importante, porque a veces cierto es que tomamos posiciones egoístas, en las que nosotros creemos que como es una persona no hay una afectación a la colectividad. Cuando se empieza a mermar el derecho a la libertad de expresión, se empiezan entonces a mermar otros derechos que son intrínsecos y que están vinculados a ese derecho. Realmente existen procedimientos legales, pero lo más importante es, dentro de estos procedimientos, y en particular lo que tiene que ver con los procesos en contra de periodistas, es de que el Estado debe tener y debería tener algún protocolo específico de investigación que tenga que ver no solo con la investigación de hechos vinculados a la afectación de un derecho de un periodista, no por el hecho de ser periodista, ¿ya?, sino por el hecho de que esta persona traslada información a la colectividad. Doctor, y con respecto a nuestros amigos, colegas que están sufriendo asedio, que han sufrido asedio en los diferentes medios y formas, tanto a manera personal, en las redes sociales, hasta en los mismos teléfonos celulares, las personas consiguen sus WhatsApp y les escriben y les empiezan a ofender. ¿Y cómo puede hacer esta persona que está sufriendo el asedio? Bueno, lo primero es presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Recordemos sí que el asedio como tal no es un delito, sino una falta. La sanción procesal que deviene de un asedio, sencillamente lo que va a obligar a la autoridad es a citar a las personas que cometen este tipo de actos, sea a través de llamadas, amenazas o cualquier otro. Pero no solo eso, porque dentro del asedio pueden haber otros delitos. Si ya esto constituye una amenaza, entonces ya no solo sería el asedio como falta, sino que además sería denunciar la amenaza a la que es sometida la persona. Es importante hacer este procedimiento tomando en cuenta que probablemente esta causa o esta denuncia no va a proseguir en las demás instancias. Sí, yo creo que es importante porque sí se van sentando precedentes, y además de eso se establece, digamos así, la posibilidad de, si en algún momento el periodista considera requerir algún apoyo de instancias internacionales, entonces va quedando un registro de las cosas, las situaciones, la actuación diligente o negligente que las autoridades puedan tomar en relación a este tipo de situaciones. Como decía usted, a veces el asedio pasa a más y empiezan a dañarles sus vehículos y muchas veces hasta físicamente los llegan a agredir. De forma internacional, ¿qué se puede hacer una vez que en las instancias de nuestro país no surgió ningún efecto, no hay ninguna medida cautelar, no hay ningún tipo de protección, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede hacer de forma internacional? Bueno, el sistema interamericano que cubre a los estados americanos, valga la redundancia, lo contemplan dos organismos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primero de los casos, la persona se presenta ante la comisión y presenta una petición o una denuncia por cualquier abuso, cualquier falta de diligencia o un acto negligente de parte de la autoridad administrativa. Si ha transcurrido mucho tiempo y no ha habido
ninguna actuación de parte de las autoridades estatales, por un lado. Una vez que la comisión ha comprobado la violación a los derechos de él o la periodista, si considera que hay mérito, presenta una comunicación a la Corte que vendría a ser una demanda en contra del Estado. Y el Estado, lógicamente, tiene que ir respondiendo y presentarse igual como si se tratase de un proceso judicial nacional en el que el Estado viene a ser prácticamente el acusado y la víctima viene a ser el periodista o la persona que solicita internacionalmente el apoyo de las autoridades. Ahora, ¿qué sucede o si esta instancia internacional encuentra que precisamente el Estado no ha tutelado los derechos de la o el periodista? Bueno, la Corte, una vez que ha pasado todo el procedimiento ante la Comisión y la Corte emite una sentencia. Esa sentencia es obligatoria en su cumplimiento para todos los Estados partes del sistema interamericano. De tal manera que una vez que la Corte resuelve, determina qué sanción se le impone al Estado. Una responsabilidad puede ser pecuniaria, puede ser la elaboración de documentos, puede ser algún comunicado en todos los medios de comunicación nacional e incluso los estatales, puede ser la obligación a las instancias, Corte Suprema, Ministerio Público, Policía Nacional, de que respeten la garantía y los derechos individuales de las personas, pero en particular del o la periodista. Independientemente de todo eso, es importante señalar que a nivel interamericano y a nivel mundial, la libertad de expresión muchas veces se ve diezmada o afectada por actuaciones de parte de personas. En particular, el periodista sufre como una consecuencia de esa libertad de expresión que quiere ejercer, muchas veces son asesinados. En muchos países ha crecido la ola de asesinatos, de secuestros, de agresiones, lesiones, y bueno, en otros sistemas, lógicamente, también viene el encarcelamiento, las amenazas, las intimidaciones, que lógicamente afectan el derecho a la libertad de expresión. Y con respecto a este procedimiento que usted nos explicaba en instancias internacionales, ¿podemos hacer este procedimiento o aplicaría este procedimiento en el caso de, por ejemplo, Lucía Pineda, en el caso de Miguel Mora? Y podemos también hacerlo de manera preventiva, porque ellos están encarcelados, pero así también hay personas o periodistas, ¿verdad?, que están en el exilio. Entonces, ¿se puede hacer de manera preventiva? Uno, y en la parte 2, sí podemos aplicar este procedimiento que usted nos mencionaba anteriormente con los colegas Lucía Pineda y Miguel Mora. Sí, para empezar, el reglamento de la Comisión Interamericana establece situaciones que permiten que puedan actuarse de emergencia, o sea, no necesariamente agotar la vía administrativa dentro del Estado. Puede pasar de una sola vez, entonces. Exactamente, pero son casos específicos donde existe un riesgo o un peligro inminente en la persona, específicamente cuando hay una afectación a los derechos, hay un peligro a la vida, a la seguridad, etcétera. En el caso de las personas que sufren un proceso, como los periodistas que mencionaba, bueno, habría que ver en dos sentidos. Primero, si hay un proceso penal, y segundo, si la queja viene en relación, o sería plantearla en relación al derecho que tienen ellos a expresar libremente su opinión a través de un medio, a través de cualquier forma. En el caso específico, una vez que ellos consideran que hay una violación o una vulneración a sus derechos, ellos pueden instar, una vez que se ha agotado el proceso interno, sea con una sentencia o no, puede ser que no apelaron, puede ser que quedó firme, una decisión que se puede adoptar. Entonces, una vez que todo eso ha ocurrido, la comisión entra a conocer y empieza a requerir información al Estado o a los estados, en particular en el caso específico de Nicaragua. Una vez que requiere la información, completan, y ellos, si tienen, digamos,
consideran que tienen un caso, emiten un dictamen. Y ese dictamen viene a ser digamos, el proyecto de la demanda contra el Estado. Y es ahí entonces donde empieza este proceso, que es corto desde el punto de vista jurisdiccional, un año. Un año, exactamente un año. El lapso de tiempo puede durar. Normalmente se escucha al Estado, el Estado responde, hay un tiempo para ofrecer pruebas, hay un escrito que se presenta, en ese momento también es el momento oportuno para recusar, etcétera. Y una vez que se pasa todo ese proceso, el Estado y la parte que demanda presentan pruebas orales ante un tribunal conformado por jueces o magistrados, miembros de los países de la Corte y de la Organización de Estados Americanos. Los países eligen un juez o magistrado y ellos deciden en relación a ese país, con la salvedad de que si uno de ellos pertenece al Estado, ese se tiene que excusar porque no puede emitir opinión. Ahora, el que debería de promover este tipo de circunstancias o de proceso a nivel internacional son los representantes de las partes, de los periodistas en este puede caso. Puede ser el abogado, puede ser un abogado contratado específicamente para eso, e incluso la misma persona o los familiares. De carácter personal. Exactamente, o los familiares. Y de forma concreta, ¿cuál es el efecto de esta sentencia del organismo internacional? Tiene un efecto de obligatorio cumplimiento para los estados. Evidentemente, el no cumplimiento de las sentencias hace que ante la OEA se pueda instar al Estado el cumplimiento de esa sentencia. A veces puede ser pecuniaria, como les decía, e incluso a veces mandan a establecer alguna ley, algún decreto o algún protocolo específico, como en el caso de los periodistas podría ser un protocolo de investigación que sea distinto al del resto de las personas por la condición de periodista, no porque tengan un privilegio, sino por la condición de periodista. Bueno, doctor, muchísimas gracias, ¿verdad?, por orientarnos con respecto a las garantías constitucionales del ejercicio del periodismo. Esperamos que se respeten, ¿verdad?, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de informar y de ser informado, que son derechos y garantías plasmados en nuestra Carta Magna, como lo que es la Constitución Política de nuestro país. Así es, Pablo. Muchísimas gracias, doctor.